Levítico 6, versículo 8 al 13. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Así dice la Biblia. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, no se apagará. Oh, gloria a Jesús. Puede sentarse cómodamente. Quiero traer una palabra que lleva como título: el altar y sus exigencias. Gloria al Señor. La Biblia revela temas de carácter importante. Y en el Antiguo Testamento Dios se hace sentir tan imperantemente en la vida de aquellos grandes hombres y héroes que Dios empezó a considerar en su tiempo. La Biblia nos habla acerca de altares, y la Biblia habla de altares de piedras, pero también la Biblia habla de aquel altar considerado como el altar del holocausto, y también de aquel altar que estaba en el lugar santo del tabernáculo, considerado como el altar del incienso. La Biblia revela cosas maravillosas. Cuando uno empieza a leer las escrituras, Dios empieza a darle algunas cosas que quizás nosotros las sabemos o las desconocemos, o quizás las hemos pasado por alto. Pero es allí donde Dios realmente quiere hablarle al creyente, porque la Biblia fue escrita para hablarnos a nosotros. La Biblia fue escrita para restaurarnos y edificarnos. La Biblia fue redactada para causar un impacto de gloria en nuestras vidas vivientes en esta última época. Han pasado 2000 años, Han pasado todo este tiempo desde que Cristo resucitó, después que fue crucificado en el lugar del Gólgota. Más de 2000 años han trascendido hasta este tiempo, y Dios ha levantado una iglesia a través de aquella época que hasta el día de hoy ha perdurado y ha permanecido, con algunos altibajos, con la edad del oscurantismo, con la edad media, y a través de todas las edades que han sucedido, hemos visto que Dios ha tenido un remanente en la época de los mártires, de las persecuciones de los romanos y de los cristianos que fueron asesinados en África. Todavía la iglesia ha permanecido. Oh, gloria al nombre del Señor. Pues la Biblia enseña entonces que aquí hay un altar, una orden dada a un sacerdote. ¿Qué tiene que hacer él? El sumo sacerdote está, gloria al Señor, en la responsabilidad de poder administrar lo que Dios le da. Él tiene que, aleluya, preparar un altar para Dios. Él tiene que preparar, aleluya, este momento especial. Pero Dios, ¿a quién le habla primero? La Biblia dice en el verso 8 que Dios le habla a Moisés
Moisés. Pero no dice que le habló a Moisés. Dice, habló aún a Moisés. La expresión aún está denotando entonces, gloria al Señor, que Moisés ya venía recibiendo palabra, que ya Dios le venía hablando, que Moisés se había convertido en una ficha clave, en un momento de revelación, en un momento de Dios delegar algo. Moisés se había convertido en un instrumento para Dios, al cual Dios tenía que hablarle continuamente, al cual Dios tenía que hablarle constantemente. Este es el hombre que fue altivo 40 años atrás. Cuando tenía 80 años Dios lo llamó. Cuando tenía 40 Moisés era soberbio, era arrogante, era altivo. Había sido criado en el palacio, en la casa de Faraón. Pero la Biblia enseña en Éxodo capítulo 2 versículo 11 que Moisés cometió un error gravísimo. Dice la Biblia que miró a ambos lados y mató a un egipcio cuando estaba golpeando a uno de la raza de Moisés, a un hebreo. Y la Biblia enseña que miró a ambos lados, diciendo de esta manera que Moisés, a la hora de tomar una decisión, se confió a sí mismo, miró hacia los lados, pero no miró hacia el cielo, no miró hacia el reino, no puso la mirada en Dios. A la hora de hacer un acto cruel, un acto criminal, mató al egipcio. Lógicamente Moisés parecía haber hecho lo correcto. Él era un defensor del pueblo, un patriota que amaba a su nación, un patriota que amaba a Israel. Gloria al Señor. Pero en este momento Moisés no miró a Dios. No se nos habla de que Moisés era un hombre de oración, no se nos habla de que Moisés era un hombre de ayuno, no se nos habla de que Moisés, aleluya, era un hombre de secretos con Dios. No, Moisés tenía conocimiento de la ley. Su madre se lo había enseñado cuando lo crió hasta una edad determinada. Pero ahí está Moisés, claro está. Él no se muestra como el hombre de Dios. Él no se muestra como el hombre humilde. Él no se muestra como el hombre que reconoce su vida como una total dependencia de Dios. Él mata al egipcio. Y cuando él mata al egipcio, él huye, él corre, él escapa. Gloria al Señor. Porque Moisés hizo lo correcto en el tiempo incorrecto. El problema del hombre es cuando el hombre, aleluya, confunde los términos tiempo en el idioma griego, que significa kairos y que significa crono. Tiempo para crono lo hemos escuchado quizás muchas de veces, hemos leído, gloria al Señor. Es el tiempo en el que el hombre se mueve, el tiempo en el que el hombre actúa sin la consulta de Dios. Pero el kairos es el tiempo en que Dios actúa, es el tiempo perfecto, es el tiempo claro, es el tiempo preciso. Hay una gran diferencia entre tiempo en que nosotros decidimos manejar nuestro tiempo muchas veces y decidimos desplazar a Dios. O que muchas veces nosotros decidimos caminar en el tiempo de Dios y decidimos desplazar nuestro tiempo para que se haga la voluntad del Señor. Moisés, al inicio de su vida, a los 40 años, él caminó en el crono, sino en el cairo. 40 años después ha sido procesado, ha sido tratado en el desierto, ha pastoreado ovejas ajenas, ha soportado el inclemente sol. Allí está Moisés. No sabe lo que es oír la voz del Señor, no sabe lo que es tener una experiencia con Dios. Él no lo sabe, no lo ha vivido. La Biblia no muestra un registro de antes de, gloria al Señor, de una vida de comunión con Dios en la vida de Moisés. Él tuvo que ser enseñado. Su soberbia fue quebrantada, su orgullo fue desplomado allá en el desierto de Madián. Allá fue donde Dios lo enseña, donde Dios lo pasa por el trapiche, donde Dios empieza a pasarlo por el molino, donde Dios empieza a darle rejo, a tratarlo con el martillo de su justicia, a darle forma a este hombre que ahora 40 años después es un hombre humilde. 40 años atrás él quería ser rey de Israel. 40 años después, cuando Dios le hace el llamado para que dirija al pueblo, él rehúsa, él no quiere, él no acepta, no se siente capaz. Su corazón había sido quebrantado. Ahora Moisés no era el arrogante de antes. Cuando la Biblia dice en Hechos y en
decían que Dios les daría libertad por mano suya, Moisés se creía grande. Moisés decía: yo mato a este egipcio y mañana mi nación me corona como rey. Yo mato a este egipcio y mañana yo seré gobernador de Israel. Oh, gloria al Señor. Lo que Moisés pensó le salió al revés. No fue como él pensaba. El problema es que nuestros pensamientos nos traicionan. Moisés pensaba, el escritor del Nuevo Testamento lo dice, pero él pensaba como estás pensando tú. Cuando nosotros nos movemos en nuestro pensamiento, no hay revelación. Cuando nos movemos en nuestro pensamiento, Dios no está presente. Cuando nos movemos por lo que me dicta la razón, Dios no está allí. Oh, gloria al Señor. Porque la Biblia enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuántos están aquí todavía? Damos la gloria al Señor. Pero cuando nuestro corazón se inclina a Dios, cuando nuestro corazón lo dirige Dios, cuando nuestra razón la dirige Dios, ya no será como nosotros pensamos, será como Dios piensa. Porque la Biblia dice que Dios dijo: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Cuando alaban la gloria de Dios. Abasaya. Ahora, 40 años después, Moisés sube al monte. ¿Cuántas zarzas habían en el desierto? Zarzas espinosas, sin atractivo, sin sombra y sin protección. Arbustos que estaban en medio del desierto. Había muchos. Y Moisés había visto estas zarzas por años. Había lidiado con las zarzas espinosas del desierto. Y había visto cómo el inclemente sol algunas veces las encendía. Y los arbustos espinosos se quemaban. Y de pronto los arbustos de la zarza dejaban de ser zarza y se desaparecían. Pero Moisés está viendo algo distinto. Está viendo una zarza que no se consume. Una zarza ardiendo en fuego que no se deshace. Moisés sabe que esto es una visión. Y él se acerca para poder cerciorarse de qué se trata lo que él está viendo. ¿Dónde está el misterio de que la zarza no se queme? Y cuando él intenta acercarse, una voz escucha y le dice: Moisés, quita el calzado que está en tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Ese lugar se había constituido en lugar sagrado. Se había constituido en un lugar único, un lugar exclusivo, porque Dios allí estaba hablándole a Moisés. Allí venía una revelación profunda para este hombre, un llamado glorioso, un llamado estrepitoso, un llamado que avivaría a una nación que estaba en crisis y que estaba en ruina. Israel estaba cautiva, oprimida por sus exactores. Israel clamaba por libertad. Había angustia, agonía. Pero en el fondo de su alma, ellos anhelan un cambio. Han soportado el yugo de Faraón por más de 400 años. Han sido subyugados, esclavizados, dominados, maltratados. Pero no hay un hombre que se atreva. Alguien que se le pare en la línea de combate a Faraón y le diga: yo voy a pelear por mi pueblo. No, todos tienen miedo, están maniatados, no hay salida, no hay un hombre que haga frente por ellos, no hay un hombre que se pare en la línea de guerra. Pero allá en Madián había un hombre que quizás se había olvidado de Israel, que quizás se había olvidado de su pueblo. Se había casado con una mujer de allá llamada Séfora. Había tenido 2 hijos con ella. Ese era su tierra, ese era su terruño.
vida. Aquí me he quedado y aquí me moriré, pensó Moisés. Pero esa era la forma como él pensaba antes. 40 años atrás quería ser gobernador, pero Dios no lo dejó. 40 años después, ya Moisés no tenía ni siquiera el más mínimo deseo de gobernar su pueblo, pero ahora sí Dios quería. Los planes de Dios se alteran. Las cosas de Dios parecen ilógicas muchas veces. Y a veces Dios parece tan incomprensible. Pero cuando empezamos a vivir la odisea, empezamos a entender entonces por qué Dios permite ciertas cosas. Como decía Juan el apóstol, porque lo que ahora no entiendes lo entenderás después. Ahora Dios le habla a Moisés y Dios le dice: tú eres el hombre que yo necesito. Tú eres el hombre que necesita ir a Israel, a Egipto, a pelear con Faraón. Yo necesito liberar mi pueblo. He hecho una promesa a ellos. Y yo necesito un hombre que sea capaz. Moisés se ve sus manos arrugadas. Se toca quizás el ceño, se frunce el ceño, se toca el rostro. Y ve que su piel está un poco ajada, deteriorada. Moisés ve el cambio en su persona. Tal vez no tenía la suficiente fuerza, que tenía que usar una vara para sostenerse en el desierto. O tal vez era la vara con que pastoreaba las ovejas, no lo sé. Pero allí está Moisés. Los años se han ido. Su rostro está quemado por el sol. Sus hijos han crecido un poco. Y allí está su mujer con ella. Como Moisés va a romper su nido para tener que hacer algo que Dios le está pidiendo. Sí, Dios se lo está pidiendo. Este fue el comienzo de revelaciones. Este fue el comienzo de palabras de Dios a este hombre, por el cual fue inspirado por el Espíritu a escribir el Pentateuco. Allí está Moisés, hombre de Dios, hombre olvidado, enviado por Dios nuevamente a aquella tierra donde él huyó hace 40 años. Él no sabe hablar. Tal vez su lenguaje ya no es igual. Tal vez tararea mucho. Tal vez gaguea. O tal vez ya no tenía la facilidad de palabras que tenía 40 años atrás, cuando el autor de los Hechos dice: poderoso en palabras. Oh, ya Moisés tal vez no era elocuente. O quizás él conservaba su oratoria, pero su léxico, su forma de hablar gagueaba. Oh Señor, tú sabes que yo no sé hablar. Mira mi problema. Tengo un defecto en mi lengua. Señor, ¿por qué no envías a mi hermano Aarón? Tú no ves que yo estoy un poco defectuoso. Él no puede hacer mejor que yo. Pero Dios le dijo a Moisés: yo no he llamado a Aarón, yo te estoy llamando a ti, porque tú eres el hombre y la persona que yo necesito. A través de los tiempos hemos visto gente dentro de las iglesias con tantas excusas. Alabado sea el Señor. Hemos sentado parámetros y hemos dicho a Dios: no, es que yo no puedo porque soy cojo, porque me falta un ojo. Es que yo no puedo, Señor, porque tengo una hernia. Es que yo no puedo hacerlo. ¿Por qué mejor no le dices a mi esposa? ¿Por qué mejor no delegas a mis hijos? ¿Por qué mejor no escoges al hermano universitario de la iglesia? Porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera, porque ese es su derecho soberano. ¡Oh, Masaya! ¡Oh, Basama aquí, Barabasaya! Hay algo tremendo del Espíritu aquí. Hay algo tremendo del Espíritu aquí. Y Dios empieza a hablarle a Moisés. Y cuando leemos en Levítico, ahora Moisés es un hombre acostumbrado a oír la voz del Señor. ¡Qué lindo! Es un hombre acostumbrado, porque Dios habló aún a Moisés
lindo cuando alguien diga: habló aún Jehová a Jaycee, habló aún Jehová a Juan Carlos, habló aún Jehová a Martín. O sea, Dios ha venido hablándole a estos hombres. Oh, gloria al Señor. Y aquí viene algo tremendo de Dios. Dios le da una orden a Moisés para que se la dé al sacerdote, porque Dios puede hablarle a alguien de la iglesia para que le hable a pastores, para que le hable a evangelistas, para que le hable a profetas. Moisés no era sumo sacerdote, era su hermano Aarón, pero era Dios quien se le revelaba a Moisés para que le hablara a Aarón. Oh, gloria a Dios, porque Dios usará al que Él quiera para hablarle a quien Él quiera. ¿Cuántos creen esto en esta preciosa noche? Tal vez tú eres el hombre, tal vez tú eres la mujer que Dios está necesitando. Itacomasaya Sarah. Ahí está el Espíritu. Yo puedo sentir ese maná que baja. Mándanos a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. Es una palabra del Espíritu Santo. Cuando Dios dice ahora, el holocausto estará sobre el fuego encendido. Nosotros, ¿cómo se llama este congreso? Echando mano de la vida eterna. Queremos ir a la vida eterna. Queremos ser partícipe de aquella gloria venidera. Queremos ser partícipe de aquellas calles de oro y ríos de cristales. Queremos vivir en la eternidad con Dios. Tenemos que entender lo que eso significa. Cuando me arrodillo le digo: Señor, tal vez no soy tan bueno como tú quieres que yo lo sea, pero límpiame y santifícame, límpiame y lléname, porque quiero hallarme digno el día del rapto de la iglesia, de ser uno de los que volarán a la eternidad contigo. ¡Oh, gloria al Señor! Entonces Dios me habla y me dice: ya no hay altar de piedra, ahora tú eres mi altar. Ya no hay altares de incienso, ahora ustedes son mi altar, donde yo hago descender mi gloria, donde yo hago descender mi poder. Que debía tener un altar, debía tener leña, y luego de la leña el altar debía tener fuego. Cuando yo leo en Ageo capítulo 1 versículo 8, puedo releer y volver a leer las palabras del profeta cuando dice Dios a él: subí al monte y traed madera. Oh, porque la Biblia habla tanto de monte, porque Dios le dice a Ezequiel: profetiza los montes. Oh, gloria al Señor. En los montes se hacían cosas buenas y malas. En los collados altos la gente sacrificaba a los demonios, fornicaban y pecaban. Pero también en los montes sucedían cosas extraordinarias. Eran los montes donde Dios se revelaba. Porque cuando Moisés subía al monte, a la montaña, Dios le hablaba. Cuando Elías subió al monte Carmelo, Dios le dijo: alístate, porque viene lluvia sobre la tierra. Eran los montes donde Dios se revelaba. Porque mientras más alto estaba el hombre en la cima, la revelación venía directa. ¿Qué es la leña? Es la madera, la palabra, la rema, la revelación. Mucha gente me pregunta: Jessy López, ¿cómo puedes tú predicar todo un año? ¿Cómo puedes sacar tantos mensajes todo un año? Mi respuesta a ellos es la siguiente. Le digo: es que hay algo. Ve al monte, ve al secreto, ora y clama.
no solamente es leer libros y Biblia. Tú tienes que buscar el rostro del Señor. Porque cuando tú vas al monte, Dios hace cosas tremendas. Porque Dios le habló a Moisés en la zarza. Porque antes de hablarle lo que le iba a decir, primero le dijo que se quitara el calzado y se doblegara. Para Dios poder hablarnos, primero tenemos que despojarnos de las cosas de Madián. A su nombre damos la gloria. Del calzado de Madián tenemos que quitarnos las cosas que están en el desierto. Y cuando lo hemos quitado las cosas, lo hemos doblegado, lo hemos arrodillado, y Dios dice: ahora estoy listo para hablarte, ahora estoy listo para darte palabra, ahora estoy listo para darte madera, ahora estoy listo para darte doctrina, ahora estoy listo para darte revelación. A su nombre. Obasakima. Ahí está el Espíritu Santo. Un altar sin leña, sin palabra, es un altar muerto. Porque antes que se encienda el fuego, primero tiene que haber la palabra. Antes que se encienda el fuego, primero tiene que haber la doctrina. ¿Por qué cree usted que estos hombres fueron usados en sus épocas como Charles Spurgeon o Juan Wesley? ¿Por qué cree que fueron usados poderosamente en poder de Dios? Porque ellos iban al secreto de Dios. Juan Wesley oraba 4 horas. Mi predicador favorito, el que siempre ha dado, Salomón Zabaleta, hoy ya no lo predica, pero en su momento causó un impacto en mi vida. Verlo a él a mis 14 años comenzando el evangelio. Dije: oh Dios, qué unción la que hay en ese hombre tan bárbara. Qué unción tan poderosa. Hace años hablé con este gran predicador y le hice una pregunta a él: ¿cuál fue el secreto de tu unción? Decímelo pues, yo quiero saberlo. Quiero saber cuál fue el secreto que había en tu vida. Ya él no predicaba y no quiero hablar de su vida. No quiero hablar de por qué no lo hace actualmente. No es algo que compete. Pero en ese momento, mientras dialogábamos, él me miró fijamente a los ojos. Me dijo: Jessic López, el secreto de la unción está en la oración. Clama, ora, gime, quebrántate y adora al Espíritu Santo mientras estás de rodillas. Y viene algo de Dios constantemente sobre ti, que mientras tú ores, eso nunca va a cesar y el maná siempre va a llover. No olvides que tienes que labrar un monte donde tienes que hablar con Dios todos los días de tu vida. Alguien levanta sus manos al cielo. Sube al monte. Es en el monte, espiritualmente hablando, donde nuestra vida se transfigura, se incorpora. Jesús se transfiguró en el monte, y mientras estuvo en el monte, una gloria lo rodeó y lo invadió. ¿Sabes? Jesús siempre ha sido Dios, pero él ahora era humano, un hombre de carne y hueso, como tú y yo. Él era un hombre de oración. Y uno de los personajes en la Biblia que más admiro en la oración es a mi Cristo. Predicaba todo el día y oraba toda la noche. Servía a Dios todo el día
Solo descansaba por ratos cuando tenían que cruzar el mar. Se acostaba a dormir. Sus horas eran pocas. Su trabajo era mucho. Su oración era mucha. Y la gloria de Dios descendía. Porque hay gente que quiere grandezas en Dios, pero no quiere saber lo que es experimentar una vida de montes. Tenemos delirios de poder, pero no entendemos lo que significa ir al monte. Cuando leo la historia de los generales de Dios, la biografía de los grandes hombres de Dios, la historia de los mártires, la historia de los grandes avivamientos, y cada vez que leo los libros de aleluya, de un predicador europeo, que ahora no recuerdo bien el nombre, que escribe el libro El Fuego Consumidor, un libro tan pequeño, tan sencillo, inspira, porque él dice: la oración, no olvide la oración. Aleluya. Si lees el libro de evangelistas que han provocado avivamientos en África, ellos te van a hablar de la oración. Si lees acerca de Juan Wesley, él te va a hablar del secreto. Si lees la vida de Kathryn Kuhlman, ella te va a hablar de la vida de comunión con Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y se le preguntas a los grandes hombres de Dios cuál fue el éxito de su ministerio, ellos dirán: la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando ellos oraron, Dios dio palabra. Cuando ellos fueron al monte, Dios se reveló. Cuando ellos fueron al monte, se transfiguraron. Oh, qué lindo, hermano, que tal vez traemos una naturaleza ajada, vieja, pero cuando vamos al secreto con Dios, nosotros somos transformados y vamos de gloria en gloria y vamos de poder en poder a su nombre. Está cayendo la unción aquí. Oye bien, por favor. Un altar sin leña o sin palabras es un altar vacío. Amas las escrituras, escudriñas la palabra, te interesas por ella día a día, te fascina oír las escrituras o leerlas si te es posible. Cuando tú amas la escritura, tú amas la revelación. A veces he leído un capítulo muchas veces y un día Dios me detiene y Dios me da algo que yo no entiendo. Como tantas veces pasé por aquí, no lo comprendí. Una revelación de momento, una revelación del cielo. Cuando tú amas la palabra, en cualquier momento Dios se te revela. Hablaba con un pandillero normalmente, un tema normal, cuando Dios me da una palabra: leprosos vestidos de generales. Estaba viviendo un momento de angustia cuando Dios me dice: del cuartel de los soldados al Calvario. Estaba estudiando una palabra una noche, tenía que predicar un campamento de 500, 700 personas aproximadamente, y estaba estresado con tantas cosas. Todo el mundo tenía sus carpas armadas en aquel campamento, y ahora yo tengo que predicar esa noche con una semana saturada de compromisos. Y le digo a mi esposa: ¿y ahora yo qué hago? Mientras todos estaban en el culto, yo no me concentraba. Y el Espíritu Santo me dice: entra a la carpa y arrodíllate, no leas, ora. Cuando estoy orando, el Espíritu me da una palabra. Una bestia dentro de mí. Cayó una gloria esa noche en ese campamento, y la gloria del Espíritu. Digo con esto entonces que cuando tienes una vida de montes, Dios nunca avergonzará a su pueblo. Porque la gente que vive en el monte de Dios, en el secreto de Dios, Dios le va a dar palabra. ¿Alguien levanta las manos aún todavía? Oh, pero no solamente es la leña. La leña necesita fuego. Necesita el poder del Espíritu Santo.
Oh, aleluya. Segundo de Corintios 3:6 nos habla acerca de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y habla de los ministros competentes de un nuevo pacto. No es que la letra sea mala, no es que el conocimiento sea malo, porque teólogos hay, eruditos hay, gente versada en la materia de las escrituras los hay, pero muchos de ellos no tienen fuego de Dios en su vida. ¿De qué sirve la letra si esa letra no tiene fuego de Dios? Dios necesita que haya fuego. Los fariseos conocían la ley, la interpretaban como ellos creían interpretarla. Pablo tenía letra, pero no tenía el Espíritu Santo. Hace años prediqué en una ciudad de aquí de Colombia y me dijeron que fuera a predicar. Habían allí versados en las escrituras, pero la iglesia estaba prácticamente acabada porque no había presencia, y me habían dicho: hermano, trate de avivar esto. Le dije: yo no puedo avivar esto. Esto lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero la primera noche me sentí frustrado. No había nadie en la iglesia, prácticamente unas cuantas personas. Eso mostraba el estado de una campaña que se organiza de restauración y solo van 8 personas, porque están apartados, porque están fríos, porque están molestos. Pero muchos de ellos enseñaban allí que no se podía hablar en lenguas, que no se podía danzar en la iglesia para Dios en un momento que cayera la gloria. No había que darle libertad a Dios. No se podía profetizar. Los cultos eran monótonos, reglamentados, estructurados, aletrados o letrados, como quiera usted llamarlo. Eran sus cultos sofisticados, cultos glamurosos, donde no se podía desordenar el ambiente. Aprendí de mi predicador más admirado cuando Dios lo usaba en ministración a él, y caían esas glorias tremendas en esos campamentos. Dijo él una vez: este es el desorden más ordenado del Espíritu Santo. Oh, qué lindo. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios quiere, gloria al Señor, trastornarnos con gloria, con poder, con unción, llenarnos de gloria a su nombre, ministrarnos con su poder, ministrarnos con su aceite, que la gente sea bautizada en el Espíritu, que la gente, aleluya, se manifiesten los dones del Espíritu, el don de lengua, el don de interpretación, el don de ciencia, el don de profecía. Eso es mover de Dios, eso es fuego de Dios, eso es gloria de Dios, aleluya. Recuerdo que el último día dije algo que no sabía, que allí no se predicaba, que ahí se predicaba, y yo lo dije a favor, pero ahí se predicaba en contra. Y cuando empiezo a hablar del bautismo del Espíritu, del hablar en lengua, del Pentecostés de gloria, el pastor se molestó en aquel lugar. Él no compartía esas temáticas, eso no eran sus temas en la iglesia. Como los jóvenes habían traído un predicador que iba a cambiar la estructura que él tenía armada, pero no, esa mañana la iglesia estaba llena, la iglesia estaba llegando, la gente ahora quería restauración. Recuerdo que un anciano me contó al final que tenía 25 años de ser cristiano en esa iglesia sofisticada, y aquella noche, aquella mañana, el hombre se paró, nadie lo tocó, él tembló y de pronto cayó varios metros hacia atrás, y mientras está en el suelo está temblando, está llorando. Ha pasado media hora y el hombre no se puede levantar, y después de casi una hora el hombre se levanta y dice:
¿Dónde están los David Brainerd? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Esther que provocaron avivamiento y quebrantaron el poder del infierno? ¿Dónde está la gente que ama el fuego de Dios? No me imagino un ministerio opaco y sin fuego. No quiero pasar por una experiencia semejante. Dios está levantando hombres como Moisés aquí. Dios está levantando mujeres como Débora. Abandónate en las manos del Cordero de Dios. Estás aquí todavía. Ponte en las manos de Dios. Porque hay un pueblo que está cautivo, que necesita liberación. No queremos ministerio por querer grandeza. Queremos ser usados en las manos de Dios para que se haga la voluntad del que nos envía. Alabado sea Cristo. Hay un mundo esperando cambio y tú eres el hombre que Dios necesita. Hay gente que Dios está llamando, porque hay gente atada en la droga, en la prostitución y el homosexualismo. Aleluya, ¿qué estamos haciendo? Si no tenemos fuego en nuestro altar, no podemos hacer mucho. Si no tenemos fuego en nuestro altar, nadie puede ser quemado, nadie puede ser, aleluya, contagiado de esa gloria. Tú le hablarás a la gente y nadie va a sentir nada. Hablarás palabras de cambio y la gente seguirá igual. Hablarás una palabra cualquiera y no va a suceder muchas cosas. Pero cuando tú estás caminando en esa unción, en esa gloria, nadando en el río del Espíritu, nadando en el río de Dios, muchas veces vas a hablar una palabra a alguien y alguien va a llorar y alguien va a quedar quebrantado. Oh, gloria al Señor. Oh, mi alma bendice a Dios. Alguien va a ser tocado, alguien va a ser fulminado con la palabra, alguien va a ser impactado, porque una vida que tiene fuego quema, una vida que tiene fuego quema. A su nombre damos la gloria. Una vida que tiene fuego quema. Dar ese aplauso al Rey que vive. Hay alguien aquí que diga gloria a Dios. Alguien aquí que diga gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Alabado sea el Rey que vive por los siglos. Y para terminar quiero decir lo siguiente. El altar debía tener un sacrificio. En el altar del holocausto debía haber un buey degollado o un cordero. Cristo fue nuestro sustituto. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Sabe lo que es morir a la carne? ¿Sabe cuál es el sacrificio que Dios quiere en nuestra vida? Que muramos a nuestra voluntad. Pablo decía en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses 3:6: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Morir a la carne es renunciar a mi yo. Morir a la carne es renunciar a lo que yo anhelo. Hay cosas que Dios puede querer de ti, pero no las puede querer en otros. Anhelé ser periodista, comunicador social. Desde pequeño admiré narradores como William Vinasco, Edgar Perea, locutores, escritores deportivos, y me fascinaba mucho la narración. Desde pequeño me gustó.
mucho todo lo que tenía que ver con el periodismo. Pudo haber estudiado. Hablé con el exdirector de la CUCS, amigo de mi padre. Le dije a él: mi familia no tiene cómo pagarme la carrera, ¿usted me puede ayudar? Quiero ser periodista. Su hija trabaja en Telecaribe, usted tiene hijas periodistas, yo quiero ser periodista, usted fue director de la CUT, ayúdeme por favor. Me invitó a cenar, a almorzar. Todo el día dialogamos y él me dijo: no te preocupes, vas a obtener una beca por 5 años, haré las gestiones. Yo estaba emocionado, pero antes que todo se diera, este hombre murió. Y yo lloré a Dios. ¿Y sabes qué me dijo Dios una noche que luché con él hasta el amanecer? Llorando y gimiendo el Señor. Me dijo: porque yo no quiero que tú seas periodista. En otros sí, en ti no. Porque te necesito en mi obra. Porque te voy a mover por Colombia y fuera de Colombia para que bendigas las vidas. Porque tú tienes que ser un instrumento más en mis manos. Escuché a Dios, lo escuché. Plenamente convencido que oí a Dios esa madrugada. Peleé contra mi propia voluntad y en la madrugada fui vencido. Cuando me levanté, ya no habían deseos por lo que quería. Cuando me levanté de rodillas, estaba dispuesto a morir y hacer lo que Dios quería. Hace años un hombre misionero iba en un barco y el capitán del barco navegaba por el mar y de pronto había una isla que se sabía que era una isla de caníbales, y el misionero le dijo al capitán del barco: déjame un poco cerca de la orilla porque voy a predicar en esta isla de caníbales, hombres que comen humanos. Y este capitán le dice: oh misionero, ¿qué piensas tú hacer? ¿Cómo te vas a atrever a predicar en esa isla? Si vas a predicar esa isla, te digo de una vez que estás muerto. Y el misionero le dijo al capitán del barco: no es que voy a estar muerto cuando llegue a la isla, es que hace tiempo yo estoy muerto para Dios en este mundo, muerto para el mundo y vivo para Dios. He muerto a la carne. Si ellos me matan, si ellos me comen, no importa, pero Dios me ha dicho que descienda a aquella isla. Oh, gloria a Dios. Cuando hemos muerto a la carne, cuando hemos muerto al yo, ya no haremos lo que queremos, haremos lo que Dios quiere. Ya no estaremos donde queremos, estaremos donde Dios quiere. Alguien alaba la gloria del Rey. ¡Muere! Porque Dios quiere un sacrificio. Sacrificio. Puedes colocarte de pie un momento. Sacrificio.